Conozca la verdad. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Canta la gloria de su nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Canta la gloria. Dios lo bendiga a todos los amigos y hermanos en Jesucristo que se conectan a este canal. Mi deseo y mi anhelo es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo le bendiga. Estamos camino en el libro de Apocalipsis. Esta es la parte segunda en resumen teológico del capítulo 1 de este libro. Bueno, ingresando de esta manera, con esta premisa, empecemos. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis encontramos tres cosas muy importantes. El primero es la forma en que fue revelado el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Eso es, Dios le revela a Jesucristo y Jesucristo envía a su ángel y el ángel le entrega a Juan y Juan escribe. Y después de escribir Juan, envía a las 7 iglesias de Asia Menor. En Medio Oriente, llamado Asia Menor, era un lugar donde habían muchos pueblos. No solamente los 7 nombres que menciona la Biblia, sino más nombres. Sino que en estos pueblos ya la iglesia primitiva había llegado desde Jerusalén, de Antioquía y así sucesivamente había llegado el evangelio a estos pueblos y en estos pueblos se habían implantado la obra de Dios con la predicación del evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y al final, ya cerca al año 100, es donde el Señor, el Hijo del Hombre resucitado, le revela a Juan, donde ya la obra había crecido en todos esos lugares. Y como ya era casi el final de la era de los apóstoles, de la vida existencia y en la existencia humana, era casi el último apóstol en ese tiempo. Y el Señor Jesús tuvo que revelar esta verdad para su iglesia. Para su iglesia. Entonces, en el capítulo 1 encontramos, mis amados amigos, verso 1 al 3, la forma en que fue revelado el libro de Apocalipsis. Entonces, esta es la forma de este libro poderoso que fue revelado, llamado Apocalipsis, o también se le llama revelación. La segunda parte en el libro de Apocalipsis capítulo 1 empieza del versículo 4 hasta el versículo 8, ¿verdad? Ya le dije, simplificando un poco más, la orden en que fue revelado el libro de Apocalipsis es: Padre le revela a su Hijo, llamado Jesucristo, y Jesucristo le envía a su ángel para que escriba a Juan. Y Juan escribe y envía a las 7 iglesias. En el verso 4 encontramos la salutación, el saludo tripartito, podemos decir. Aquí revelando la Trinidad que existe en la Biblia. Recuerda que capítulo 1, verso 1 al 3 está destrozando toda filosofía que han surgido en la historia de la iglesia. Praxias inventó y fue refutado por Tertuliano. Y después de mucho tiempo aparece otro, un tal obispo llamado Sabelio, que inventa su dogma para atacar a esta doctrina fundamental del cristianismo. Pero Juan aquí categóricamente lo refuta en cuanto a lo que es la economía de Dios.
que el Padre le revela a Jesús y Jesús envía a su ángel y el ángel entrega a Juan y Juan escribe. Si Jesús es el Padre, según esa filosofía sabeliana o praxiana, ¿cómo es que se revele a sí mismo Dios? Dios se ha comunicado bajo el lenguaje humano y esa gramática enseña de que Jesús no es el Padre, sino uno que estaba con. Juan 1:1 y 2. Continuando, verso 4 en adelante es la salutación tripartita. Qué poderoso es la palabra de Dios. En lo cual dice a las 7 iglesias que estén en Asia, gracia y paz a vosotros. Bueno, ahí vemos la salutación que se hacía en ese tiempo, en la cultura en ese tiempo, ¿no? Entonces ahí vemos la salutación tripartita del Hijo del Hombre. Continuando con el resumen en la segunda parte en forma teológico del libro de Apocalipsis, entramos al versículo 9, en lo cual vemos la revelación de Jesús como tal es ahora. Ya no como ese corderito que anduvo en Israel por 33 años y medio. Ya no ese humilde pastor que andaba con sandalia y toga y todo esto, vestimenta hebrea y judía. Ya no, ahora vemos cómo Él es. Por eso en capítulo 17 de Juan, Él ora, después de haberse hecho carne, después de haberse despojado, teológicamente se le llama quinosis, después de haberse despojado de su deidad, como el verbo, como la sabiduría, se hace carne. Dios se provee un cordero de ese hijo, tipo, y eso tipifica a Abraham. Abraham es tipo de Dios, Isaac es tipo de su hijo. Y Abraham dice, cuando el hijo le pregunta, Dios se proveerá. Y de ese hijo se proveyó la parte humana para salvar y redimir a usted y a mí. Entonces, cuando se hace carne, Juan 1:14, Él vive y tiene su ministerio por 3 años y medio, predicando como un humilde. Pero en el capítulo 17, después ya del final de su ministerio, Él ora que le restituya la gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Capítulo 8 de Proverbio dice, Él fue engendrado. Desde que existe Dios, existe el engendrado. Juan capítulo 1 de Juan habla de eso. El que ama al engendrado, también ama al que ha engendrado. ¿Qué más? La doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es apelada a la Biblia. El problema de muchos que han surgido en la historia es que muchos han creado su filosofía de la ontología para atacar a la economía de Dios. En otras palabras, han creado su filosofía de la unidad de Dios para atacar a la interrelación que existe dentro del Padre, dentro de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Palabra de Dios, ¿no? Esta es la palabra de Dios. Mi amado amigo, para finalizar este precioso programa de este libro poderoso, maravilloso, quiero que vean que del capítulo 1, del verso 9 al 20, es la revelación del Hijo del Hombre resucitado. Pedro predicó en capítulo 2 de Hechos, del 14 al 47, defendiendo a ese Hijo resucitado, a ese Hijo negado y deseado por los judíos religiosos, la religión judía en ese tiempo. Ahora Pedro está predicando en ese capítulo
a los judíos en Pentecostés, demostrando con las escrituras que Jesús no era el Padre, sino el Hijo enviado. Y que su Padre, mi amado amigo, le había resucitado de su humanidad con cuerpo, alma. Por eso Él se presentó a muchos de sus discípulos así y dijo muchas veces: ¿cómo ves que yo tengo carne y huesos que el Espíritu no tiene? Él, en su humanidad, fue resucitado, ya que su deidad jamás murió. Jamás murió. La humanidad murió y resucitó con cuerpo y alma y con sangre en un cuerpo glorificado, y se fue a la vista de los 120 personas al cielo, testificado, ratificado por 2 ángeles. Y este Hijo de Dios subió al cielo y se presentó con su propia sangre al anciano de días, donde la profecía de Daniel se cumplió. Él entró al lugar santísimo en el cielo con su propia sangre, lo dice Hebreos. Amigo, ese es el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y dio su único, unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y el que no cree en ese Hijo resucitado, mi amado amigo, Juan 3:18 dice que están condenados. Aquel que niega a Jesús, se tenga la Biblia, sea de cualquier denominación que sea, está condenado. Porque no quieren aceptar al Hijo como deidad. Simplemente muchos dicen que es un estuche. Es una herejía absoluta antibíblica. Amado amigo, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, como lo hizo el etíope. Dios te bendiga. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Ya? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo lo haces? Orar es conversar con Dios. Orar es conversar con Dios. Rezar es repetir palabras, que es totalmente diferente. Por eso que su oración no es escuchada. ¿Cuántas veces ha repetido esas cosas que usted repite? Pero la oración es conversar con Dios. Es como entre 2 personas que conversan las cosas íntimas. Eso es lo que usted tiene que hacer. Problemas, sea personal, sea en el hogar, sea en lo que sea, salud, Dios te puede sanar y salvar. Solamente dile: perdona mis pecados y te entrego mi vida, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Entonces el Señor hará, si haces de todo tu corazón. Dios te guarde, Dios te bendiga, mi amado amigo. Amén.